Bienvenidos y bienvenidas a este séptimo episodio de Historias Cebadas, este podcast donde te voy a estar contando sucesos históricos de una manera sencilla. Hoy vamos a tener el primer episodio de Conspiraciones Cebadas, donde te voy a estar contando algún suceso histórico al cual lo rodee muchísimo rumor, muchísimas teorías de conspiración, muchísimas inconsistencias. Hoy nos vamos a adentrar a un barco de lujo, así que ponete el traje, ponete el sombrero de copa, ponete el monóculo, ponete el vestido elegante, que vamos a dar un viaje por el Titanic. Y no te preocupes, que este barco está considerado como insumergible, así que no va a pasar nada. Con confianza, adentrémonos. Pon el agua, prepara el mate y déjame que te cebe esta historia. El Titanic formaba parte de un proyecto para construir 3 transatlánticos. Parece un trabalengua. 3 transatlánticos tronaron tristemente, trágicamente. Estos 3 transatlánticos gigantes iban a pertenecer o pertenecían a la naviera White Star Line. El primero fue el Olympic, ¿sí? El segundo fue el Titanic, gemelo del Olympic. Atentos a esto porque nos va a servir un poquito más adelante. Y el Britannic. La White Star Line competía con otras navieras británicas y estadounidenses por el transporte de pasajeros y carga entre el Reino Unido y Estados Unidos. Acá iba a haber como una carrera no espacial, sino una carrera de quién hacía el mejor transatlántico. Su principal rival era la Cunard Line, que esta Cunard Line se destacaba por la velocidad y seguridad de sus barcos. Ambas compañías se disputaban el prestigio y la rentabilidad del mercado transatlántico, ofreciendo servicio de lujo y confort a los viajeros de primera clase, así como tarifas accesibles a los de tercera clase. La Cunard Line, la competencia de la White Star Line, era una línea de cruceros que se fundó en el 1839 y se hizo famosa por sus transatlánticos rápidos y lujosos que cruzaban el Atlántico. Dos principales, por ejemplo, fueron el Lusitania y el Mauretania, que entraron en servicio en 1906 y ganaron la banda azul al barco más rápido del Atlántico. Y también atentos a esto porque el Titanic va a ir demasiado rápido con tal de romper este récord. Y te voy a contar algo del Lusitania. Este transatlántico se hundió el 7 de mayo de 1915 y atentos a esto también, al ser atacado por un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial. El hundimiento causó la muerte de 1.198 personas, incluyendo 128 estadounidenses, y provocó una gran indignación en el mundo y especialmente en Estados Unidos, que se vio más inclinado a entrar en la guerra contra Alemania. El Lusitania llevaba pasajeros civiles, pero también transportaba municiones y material militar, lo que generó controversia sobre si era un objetivo militar legítimo o no. El hundimiento del Lusitania es considerado una de las tragedias navales más importantes de la historia y un acontecimiento que cambió el curso de esta guerra. ¿Por qué te nombro esto del Lusitania? Porque también se va a correr un rumor parecido con el Titanic. La White Star Line en 1902 va a ser comprada por JP Morgan para nosotros y con objeto de este podcast va a ser JP, el nefasto JP. ¿Quién era JP? Bueno, fue un empresario, banquero y coleccionista de arte estadounidense que dominó las finanzas corporativas y la consolidación de la industria de su época. Este chango tenía tanta pero tanta guita que imagínense que en la crisis financiera de Estados Unidos de 1907 el propio gobierno le va a pedir ayuda financiera a JP Morgan. O sea, acá podemos imaginarnos el poder y el dinero que poseía este señor para hacer y deshacer a su piacere. Ahora vamos a entrar un poco en especificaciones del Titanic. Esto va a ser una breve reseña histórica corta como para que contextualizar un poco antes de entrar en todo lo raro que rodea al Titanic. El Titanic medía 269,1 metros de largo, o sea, casi 3 cuadras de largo, imagínate lo inmenso que era, y 28,2 metros de ancho, y tenía una altura de 53,3 metros, medido desde la parte más abajo que se llama la quilla hasta la parte superior de las chimeneas, que tenía 4 chimeneas el Titanic, las cuales solamente 3 eran funcionales y una era de adorno. Espacio que pudieron haber utilizado para poner más botes salvavidas. Eso hace un resaltadito ahí.
Iba a ser el barco de pasajeros más grande y más alto de su época. El Titanic tenía 10 pisos, a estos pisos se los iba a llamar cubiertas y se iban a designar con letras del alfabeto. Las clases se iban a dividir, por ejemplo, en los pisos, la clase más elevada se iban a estar en el A, B, C, después segunda clase iba D, E, F y tercera clase más abajo, F, G, así iban a ir de más arriba a más abajo por clase social. El Titanic va a partir el 10 de abril de 1912 a las 12:15 desde el puerto de Southampton, Inglaterra, con destino a Nueva York, Estados Unidos. La noche del 14 de abril, 4 días después de su partida, de su primer viaje, de su viaje inaugural, este transatlántico considerado insumergible, se lo consideraba insumergible porque tenías como 12 compartimientos herméticos sellados, los cuales era imposible que les entre agua y por eso nunca se iba a poder hundir. El 14 de abril de 1912, a las 23:40 de la noche, a una velocidad aproximada de 20,5 nudos, el Titanic va a raspar contra un iceberg sobre el lado derecho, o la gente que sabe de naval, de marina, no sé cómo se le dice lado estribor. Y lo va a cortar y va a romper 5 de estos compartimientos herméticos que se supone que eran súper sellados y súper inundables. A partir de este momento, el Titanic estaba condenado. Bueno, y ahora empezamos con las cosas que son medias raras. Lo primero que te voy a contar va a ser una novela que va a ser escrita por Morgan Robertson, un escritor estadounidense que va a escribir esta novela que se llamaba El naufragio del Titán. No del Titanic, sino El naufragio del Titán. La novela va a relatar el primer viaje, el viaje inaugural de este gran transatlántico llamado Titán, que estaba considerado como insumergible e indestructible, y va a chocar contra un iceberg. Sí, no es el Titanic, ¿ok? Es el Titán. Ahora te voy a explicar un par de cosas por qué esto es tan raro. Te voy a decir las similitudes que tenían el Titán y el Titanic. El Titán, barco ficticio, el Titanic, barco real. Son dos barcos que sufrieron trágicos naufragios, pero también comparten otras similitudes que han llamado la atención de muchos. Algunas de estas similitudes son: ambos barcos fueron calificados por sus constructores como insumergibles e indestructibles, el ficticio y el real. Ambos barcos tenían un tamaño muy parecido, 2.873 pies el Titanic y 2.626 pies el Titán. Ambos barcos portaban 3 hélices y 2 mástiles. Ambos barcos emprendieron su primer y único viaje en abril. De Southampton partieron los dos barcos. Ambos barcos chocaron contra un iceberg y se hundieron rápidamente, causando la muerte de la mayoría de los pasajeros y la tripulación. Ambos barcos tenían una capacidad insuficiente de botes salvavidas, 20 el Titán y 24 el Titanic. Y acá viene una de las cosas que más me llamó la atención de esto. El lugar y fecha del accidente: el Titán se va a hundir en abril, cerca de la medianoche, a unas 400 millas de Terranova, este barco ficticio. Y el Titanic se va a hundir en abril, cerca de la medianoche, a unas 375 millas de Terranova. ¿Y qué va a ser lo raro de esta novela? Bueno, lo raro de esta novela es que esta novela fue escrita 14 años antes de que se hunda el Titanic. Se publicó en 1898. A ver, yo no sé si Morgan Robertson, el escritor de esta novela, tuvo una especie de epifanía, se la dio de profeta y narró. Encima el nombre de Morgan, y el dueño del Titanic también es Morgan, el Titán, el Titanic. Yo no sé si J.P. Morgan, el dueño del Titanic, leyó esta novela, se le prendió la lamparita y dijo: esta fecha es especial para mandar un barco y que se hunda. Pero bueno, eso va a quedar en tu cabeza y vos vas a tener que sacar tus conclusiones. Ahora sí te voy a pasar a comentar cosas sobre el Titanic real, cosas que son muy raras. Lo primero que te voy a pasar a contar va a ser acerca de los vigías. ¿Quiénes eran los vigías? Bueno, los vigías de los barcos eran estas personas que subían a estas plataformas bien altas, denominadas cofa o carajo en barcos medievales o barcos piratas se le decía carajo,
De ahí viene este dicho, ¿no? Andate al carajo, porque ¿qué pasaba? Era este lugar tan alto que cuando un marinero se portaba mal, lo mandaban de penitencia al carajo. Bueno, en barcos más modernos ya se decía cofa. ¿Qué pasó? Los vigías en las cofas lo que hacían era mirar hacia adelante con binoculares a ver si veían algo raro en el camino y dar aviso con anticipación al capitán del barco para que pueda reaccionar. Bueno, los vigías del Titanic no tenían binoculares. Sí, señoras y señores, no había binoculares adentro del Titanic para los vigías. Y esto dificultó demasiado la detección del iceberg en la oscuridad. ¿Por qué no tenía binoculares? Bueno, porque el oficial David Blair, que tenía las llaves del depósito donde se encontraban los binoculares, fue reemplazado por Henry Wilde a último momento y se olvidó de entregarle las llaves. El Titanic tenía solamente 24 botes salvavidas únicamente porque cumplía con las regulaciones de seguridad marítima de la época. Estas regulaciones se basaban en el tonelaje del barco y no en el número de personas a bordo. Sin embargo, estas regulaciones eran obsoletas ya en la época y no iban a tener en cuenta el tamaño y capacidad de pasajeros y tripulantes que tenía el Titanic. Imagínense que el Titanic podía llevar hasta 3.327 personas entre pasajeros y tripulación, y los botes salvavidas solo alcanzaba para 1.178 personas, lo que resultaba insuficiente para evacuar, ni siquiera alcanzaba para la mitad de las personas de capacidad que tenía el Titanic. Digan que en ese momento el Titanic no iba hasta las manos y llevaba un poquito más de 2.000 personas a bordo. Otra de las cosas medias raras va a ser las bengalas blancas. El Titanic, cuando sufre este accidente, va a disparar bengalas blancas para pedir ayuda a barcos cercanos. Y no bengalas rojas, porque no había bengalas rojas a bordo. Únicamente tenía bengalas blancas. ¿Y saben para qué servían las bengalas blancas en los barcos? Bueno, las bengalas blancas se usaban normalmente para comunicarse con otros barcos o para celebrar fiestas. Mientras que las bengalas rojas eran las que se usaban para pedir ayuda en caso de emergencia. ¿Qué pasó? Esto, bueno, va a generar confusión entre barcos cercanos que no van a entender que el Titanic estaba en peligro y necesitaba ser rescatado. Es más, yo creo que cuando vieron que había bengalas blancas, le debe haber dado envidia la fiesta que tenían en el Titanic en ese momento, sin saber que estaban pidiendo ayuda y no estaban de parranda. Lo otro va a ser la advertencia de otros barcos. El Titanic no va a hacer caso a la advertencia de los otros barcos sobre los icebergs. Mucho se dice que porque el capitán Edward J. Smith estaba muy confiado en la seguridad y velocidad del Titanic. Él creía que el Titanic era prácticamente insumergible y que podía evitar cualquier obstáculo en el camino. Esto va a ser un grave error, obviamente, porque le va a costar la vida a más de 1.500 personas. Varios barcos alertaron al Titanic de los icebergs que había en su ruta, como por ejemplo el Mesaba, que era un buque de vapor mercante que cruzaba el Atlántico y que envió un mensaje de radio al Titanic pocas horas antes del choque. El mensaje va a ser recibido, pero no va a pasar al puente de mando, va a quedar únicamente en la sala de recepción. En la sala, no sé cómo se llamaba la sala esa donde se recibían los mensajes, sala de comando me parece que era. Los chalecos salvavidas eran de mala calidad, eran de corcho y lona, material que resultaba incómodo y peligroso para muchos de los que se vieron obligados a saltar al agua. Se estima que solo hay 12 chalecos salvavidas del Titanic en el mundo y ninguno de ellos perteneció a un sobreviviente. Está bien, si bien las condiciones del agua helada van a contribuir a que la gente que saltó al agua se muera, pero ninguno de los que usó chalecos salvavidas sobrevivió. Es más, estos chalecos no tenían cuerdas para ajustarse. Otra de las cosas que son muy raras en el Titanic, perdón, pero son varias, va a ser unas 4 estatuillas de bronce que se van a retirar antes de la partida del Titanic y se van a cambiar por unas estatuillas de madera que eran más ligeras. Estas estatuillas de bronce estaban ahí para decorar el gran salón de primera clase y representaban las 4 estaciones del año. Eran unas estatuillas de un gran valor económico, pero fueron reemplazadas. Por ejemplo, otra de las cosas que complicó la situación del Titanic era que la tripulación no se encontraba preparada para estos casos de emergencia, no habían hecho protocolos de simulacros de evacuación, así que en el momento que pasó el accidente, todo esto fue solamente caos. El Titanic, al pedir socorro a otros barcos, utilizó códigos que eran antiguos, que no eran el estándar internacional,
pero también utilizó señales de socorro que eran demasiado nuevas y no eran todavía muy utilizadas por los demás barcos. Y esto va a ser bastante turbio y va a ser el material del que estaba hecho el Titanic. El Titanic estaba hecho por unas láminas metálicas que se volvían quebradizas con el agua muy fría. Vas a mandar un barco a las aguas heladas y lo haces de un material que se vuelve quebradizo con agua fría. Esto se debe a que el acero del Titanic sufría una transición de dúctil a frágil a la baja temperatura del agua, lo que reducía su resistencia al impacto. Además, el acero del Titanic tenía un alto contenido de azufre, oxígeno y fósforo, lo que lo hacía más propenso a la corrosión y a la fragilidad. Estos factores obviamente van a contribuir a que el Titanic se agrietara y se hundiera más rápido de lo que debía haber sido. Otra de las cosas que llama poderosísimamente la atención del Titanic va a ser la cancelación de JP Morgan en el viaje inaugural de su barco. Este va a reportar estar enfermo y no va a asistir a este viaje inaugural. Imagínense que la suite que tenía este hombre, cuando ves las fotos de la suite que tenía en su barco, era impresionante. ¿Me vas a decir que si vos estabas enfermo no ibas a viajar en una suite pero tan copetuda? No lo creo. También van a cancelar muchos amigos de Morgan, como por ejemplo Milton Hershey, que fue un chocolatero estadounidense no tan elegante y no tan controversial como nuestro querido comandante, el gran Ricardo Ford. Este era amigo de JP Morgan, Ricardo Ford no, Milton Hershey, y había comprado billetes de primera clase para viajar en el Titanic, pero tuvo que cancelar por motivos de negocios. Sí, dale que va. Y por último, una de las cosas que por ahí no se entiende muy bien era por qué este barco iba tan rápido. Hay varias teorías al respecto de por qué iba rápido, como por ejemplo un incendio en la parte de las calderas donde se colocan los carbones, el cual intentaron apagar echándole más carbón a las calderas como para sofocar un poco este incendio, lo cual generó que este barco vaya más rápido. La otra va a ser la ambición del capitán por llegar de sorpresa a Inglaterra lo antes posible, a lo cual esto generó que el barco vaya muchísimo más rápido de lo que tenía que ir. Y la otra también fue una petición sobre uno de los empresarios inversores del Titanic de pedirle que supere los récords que tenía la Cunard Line. Listo, esos fueron un montón de puntitos que te hice sobre el Titanic de cosas sospechosas y raras antes de pasar a lo que son las teorías de conspiración. Y si no sos conspiranoico, por lo menos creo que planteé una duda en tu cabeza acerca del hundimiento del Titanic, porque hay cosas que son demasiado raras. Seguramente muchas de estas cosas capaz que las sabías porque viste la película del Titanic, creo que se estrenó en el 97, 98, por ahí, la de James Cameron. Yo no la vi, me la recontra debo, simplemente me agarré una etapa de mi vida en la que era un chico punk rock y las cosas románticas no iban con mi estilo de vida de la época. Si la viste, si sos una persona de avanzada edad y la viste en el cine o la viste en VHS, déjamelo en los comentarios. Si sos una personita moderna y la viste en las plataformas esta de streaming que tenemos ahora, también déjamelo en los comentarios. A decirme si es tu película favorita o no, y si no la viste, también déjamelo en los comentarios. Ahora sí, vamos a pasar con las teorías de conspiración. Vamos a tener un par de teorías a las cuales yo no voy a hacerle caso, como por ejemplo, como te comenté al principio, que el Lusitania fue hundido por un torpedo alemán. Después de que pasó esto, después que en 1915 el Lusitania fue hundido por los alemanes, se empezó a conspirar acerca de que también pudo haber sido que un torpedo alemán haya hundido al Titanic, pero no voy a entrar en detalle de esa teoría de conspiración. Así como tampoco voy a entrar en detalle de la teoría de conspiración que habla sobre espías rusos adentro del Titanic, los cuales tomaron el mando del barco. Tampoco lo voy a hacer. Y tenemos una teoría de conspiración que habla sobre una maldición, una teoría de conspiración que es muy pero muy buena, pero no te la voy a contar yo. Te la va a contar un amigo de la casa, Agustín de Diales Perdidos. Muchas gracias, Jorge, por esta oportunidad en Historias Cebadas. Sí, mi nombre es Agustín y soy de Diales Perdidos.
Pero basta de agradecer, basta de presentaciones, vayamos directamente al grano. Vamos a hablar de esta teoría, hablemos de esta maldición, hablemos de la maldición de la momia. ¿Qué pensás si te digo que el Titanic estaba maldito? ¿Me creerías? Bueno, en 1860, el adinerado Thomas Douglas Murray viajó a Egipto con amigos. Como cualquier turista, Murray y sus amigos querían algún recuerdo del país, pero no una bonita postal o alguna otra baratija. Querían algo exclusivo y lo consiguieron. Estando en el edificio del cónsul, tuvieron la gran oportunidad de estar frente a un ataúd de una momia, finamente ornamentado con su momia dentro. Al quitar la tapa, que era muy pesada, afloraron los colores más vívidos en una segunda caja, dentro de la cual estaba el cuerpo, todavía intacto. Las manos y el rostro de este ataúd interno estaban delicadamente talladas y pintados de brillante color rojo con la imagen de una bella egipcia. Días después, con esta experiencia como disparador, Murray, mediante sospechosos contactos, se hizo con una tabla de una momia, una cubierta de madera y yeso, con el relieve de una mujer que servía para cubrir la momia como protección adicional antes de cerrar el sarcófago con su tapa. Obviamente, la había comprado de forma ilegal, pero ¿qué importaba? Tenía su tan exclusivo souvenir. Lo que no sabía Murray, mucho menos sus amigos, fue que la tabla le traería problemas, y no con la ley, con una maldición ancestral. Esta maldición comenzó a actuar de forma inmediata. Uno de sus amigos le pareció buena idea explorar el desierto, y nunca regresó. A Murray en una tarde de caza se le escapa la escopeta de sus manos, y al golpear el suelo, el arma se dispara hiriendo al hombre en el hombro, teniendo que amputar el brazo derecho. Otro amigo cogió cólera quedando postrado. Una vez de regreso en Inglaterra, la maldición continúa con otro compañero de viaje, Arthur Wheeler. A él lo dejó en ruinas, perdió todas sus riquezas, solo le quedaba la tabla, que para ese entonces nadie del grupo la quería. La hermana de Wheeler, Mrs. Warwick Hunt, heredó la pieza maldita y con ella su desdicha. Rápidamente los ocupantes de su casa empezaron a sentirse mal. Una amiga de la señora dijo haber detectado una influencia maléfica en el objeto y avisó de imperiosa necesidad de deshacerse de la misma. Warwick donó la momia al Museo Británico en 1889. Trabajadores del museo dijeron que habían escuchado ruidos extraños que provenían de la tabla de la momia. La tabla fue fotografiada para enviarle documentación a un experto encargado de estudiar la pieza. Cuando revelaron la imagen, no lo pudieron creer. Había una forma humana delante de la tabla. En el año 1907, el Museo Británico decidió vender la tabla a un millonario estadounidense y sería transportada en un barco desde Inglaterra a Estados Unidos. Adivinen en qué barco. Sí, en ese, en el Titanic. Pero esto no termina aquí. La tabla, como era de suponer, no quedó en el fondo del mar con el majestuoso barco, sino que quedó a flote en las frías aguas, siendo rescatada. Pasó un tiempo en Estados Unidos y en 1914 fue enviada de nuevo a Inglaterra, en el Empress of Ireland. Este barco también naufragó y murieron alrededor de 1000 personas, y la maldita tabla, una vez más, se salvó de las profundidades del océano. Hoy en día, a esta tabla de 1,62 m de alto la podemos ver en el Museo Británico, denominada como The Unlucky Mummy, la momia de la mala suerte. Entonces, ¿qué crees?
¿Esta tabla maldita pudo haber sido la promotora del hundimiento del Titanic? Pensalo y respondele a Jorge. Ahora sí, muchas gracias una vez más, Jorge, por darme un espacio en tu gran podcast. Y antes de devolverte el mic, casi se me olvida. Ahora te voy a hablar a ti. No importa si es de día o de noche. No importa la hora. Presta atención. No importa si es desde un ordenador o de tu móvil. Quédate tranquilo, porque te estaré contactando en otro Dial Perdido. Gracias a Agustín de Diales Perdidos por esa excelente explicación de la teoría de la maldición de la momia. Andá, después de escuchar eso, si no te gustó lo que escuchaste, yo creo que tenés muy poco sentido del gusto. Andá, seguilo a Diales Perdidos, buscalo en YouTube, buscalo en Instagram, seguilo, escuchalo. Yo te digo que te va a dar miedo las cosas que este chaval te cuenta. Está demasiado crazy este tipo y a mí me da cagazo escucharlo a veces. Así que gracias Agustín de Diales Perdidos por eso. La otra teoría de conspiración que te voy a contar, y te la voy a contar yo, no va a ser tan terrorífica como la de Agustín, va a ser sobre la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos va a empezar con una reunión secreta en esa época en la isla de Jekyll. Va a ser un encuentro que va a tener lugar en noviembre de 1910 entre 6 banqueros y políticos estadounidenses para diseñar el plan que daría origen al sistema de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos. La reunión se realizó en el Club Jekyll Island, un exclusivo resort privado de la costa de Georgia, y se mantuvo en secreto durante muchos años para evitar la oposición de los sectores que defendían el control público del dinero. Los participantes de la reunión fueron varios, entre los que se encontraba nuestro querido amigo JP. Imagínense que había hasta gente de los Rockefeller ahí adentro, o sea, era gente muy poderosa. El resultado de esta reunión fue el borrador de la ley que creaba el sistema de la Reserva Federal, que fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1913, un año después de que Titanic se va a hundir, con el apoyo del presidente actual. La creación de la Reserva Federal, ¿qué iba a suponer? Bueno, la entrega del poder monetario a un grupo de bancos privados. Todo el dinero de una nación lo iba a manejar un grupo de bancos privados con la capacidad de emitir y regular esta moneda. Esto va a generar críticas y controversias por parte de algunos sectores que consideraba que se trataba de algo antidemocrático. Obviamente vamos a tener gente que se va a oponer a la Reserva Federal. Estos opositores eran 3 empresarios estadounidenses muy influyentes y muy ricos, y los 3 van a estar en el Titanic. Primero vamos a tener a John Jacob Astor IV. Era el hombre más rico a bordo del Titanic, con una fortuna estimada en $87 millones de la época. Era propietario de varios hoteles, inmuebles y empresas, y también se dedicaba a la escritura y la invención. Se oponía a la Reserva Federal porque consideraba que era una forma de monopolizar el dinero y el crédito en manos de unos pocos bancos privados. Después vamos a tener a Benjamin Guggenheim, que era un magnate minero que heredó la fortuna de su padre, fundador de la empresa Guggenheim Exploration. Qué buen inglés, loco, que tengo, la verdad. Era dueño de varias minas de oro, plata y cobre en Estados Unidos, México, Chile y Bolivia. Se oponía a la Reserva Federal porque temía que afectara negativamente a sus negocios y a la estabilidad del dólar. E Isidor Strauss, que era el copropietario de una tienda de departamentos llamada Macy's, también fue congresista por Nueva York y era filántropo. Se oponía a la Reserva Federal porque defendía el control público del dinero y el crédito, y porque era partidario del patrón oro. Recordemos que el oro se manejaba muchísimo en esa época. Estos 3 personajes murieron a bordo del Titanic. De ahí que viene la primera teoría de conspiración, porque nuestro amigo JP Morgan era uno de los que estaba a favor de la creación de la Reserva Federal. Era uno de los que se iba a beneficiar con la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces las hipótesis van a que él quiso hundir este barco para eliminar estos 3 personajes de una manera que no sea tan sospechosa como mandar a un sicario a matarlos. Así que en esta segunda teoría las conclusiones van a ser tuyas. Yo no voy a opinar en absolutamente nada, yo te traigo acá lo que sé y lo que investigué. Si bien es sospechoso que justamente estos 3 tipos que estaban en la reunión de Jekyll y se oponían a la Reserva Federal
hayan perecido en el Titanic de J.P. Morgan, quien tenía su beneficio con la creación de esta reserva, bueno, es todo sospechoso, pero saca vos tus propias conclusiones. Y la tercera teoría de conspiración va a ser acerca del Olympic, este barco gemelo del Titanic. El Olympic va a sufrir un accidente muy grave en 1911, el 20 de septiembre, cuando este transatlántico va a chocar con un buque de guerra británico llamado el HMS Hawke, frente a las costas de Inglaterra. El Hawke se acercó demasiado al Olympic, atraído por la turbulencia que generaba su gran tamaño y velocidad, y le abrió un agujero en el casco por el lado de estribor, dañando también una de sus hélices. Bien, el Olympic va a tener que parar para ser reparado, lo que va a retrasar la entrada en servicio de su gemelo, el Titanic. No va a haber heridos ni muertos en este incidente, pero sí una disputa legal entre las dos partes sobre quién era el responsable. El capitán que conducía, no sé si se dice conducía en barco, perdón si no es así, pero el capitán que estaba al mando del Olympic va a ser el mismo que estuvo al mando del Titanic. El seguro no le va a cubrir los daños al Olympic en este accidente. La aseguradora va a alegar que el Olympic era responsable del choque contra el HMS Hawke, ya que había violado las normas de navegación al no dar paso al buque de guerra. Se ve que en las regulaciones de navales, vos si hay un barco de guerra tenés que darle paso. El Olympic va a tener que pagar, el Olympic no, su querido J.P. Morgan, su dueño, va a tener que pagar los gastos de reparación de su propio casco y hélice, así como los del Hawke. El Olympic va a perder ingresos por tener que cancelar varios viajes mientras estaba en el astillero. El astillero es este lugar donde se crean y reparan barcos. Se estima que el accidente al Olympic le va a costar alrededor de unos 15 millones de dólares actuales. ¿Qué va a pasar? La White Star Line va a estar perdiendo dinero porque va a tener al Olympic y al Titanic parado. Va a enviar gente que estaba laburando en el Titanic a reparar el Olympic. Y acá es donde va la tercera teoría de conspiración. Se supone que el Olympic va a ser reparado de una manera sumamente precaria y va a ser disfrazado del Titanic, ya que estos dos barcos eran gemelos. Se va a mandar el Olympic como el Titanic y el Titanic se va a guardar como el Olympic. ¿Pero con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de cobrar el seguro del Titanic, que era mucho más elevado que el seguro del Olympic, y así poder solventar un par de gastos. ¿Y cuáles van a ser los puntos que van a respaldar esta teoría? Bueno, lo primero va a ser que el Titanic en sus planos va a tener 14 ventanas, pero cuando sale a la luz este enorme barco va a aparecer con 16 ventanas, tal cual las tenía su hermano gemelo, el Olympic. Así que esta teoría va a respaldar mucho este cambio de barcos, porque si vos me lo presentás en plano con 14 ventanas y después aparece con 16 ventanas como su hermanito gemelo que está roto y que es irreparable supuestamente, bueno, es obvio que va a generar muchas dudas, más después de su hundimiento. Otra de las cosas que va a respaldar esta teoría de conspiración van a ser la cantidad de fotógrafos que hubo en la inauguración de un transatlántico y en la inauguración del otro transatlántico. En la inauguración del Olympic estuvo lleno de prensa, lleno de fotógrafos, se lo fotografió por todos lados, se recabó toda la información que se podía, se registró ese momento histórico. En cambio, en la inauguración del Titanic no hubo casi nada de prensa y hubo muy pocos fotógrafos. Esto supuestamente va a ser para evitar que se descubra el engaño, que se descubra las cosas que han tapado. Así que se supone que la compañía limitó el acceso a los periodistas y fotógrafos al Titanic y habría alterado algunas fotos para disimular la diferencia entre los barcos. La otra teoría que va a respaldar esto va a ser el olor a pintura fresca en el Titanic. Muchos testigos, sobrevivientes y mucha gente que fue a la inauguración del Titanic dijo haber sentido olor a pintura fresca.
Se supone que este barco era muy nuevo, las explicaciones fueron que este barco era muy nuevo y que no había tenido tiempo de secarse completamente la pintura. El Titanic se terminó de construir el 31 de marzo de 1912, solo 10 días antes de zarpar el 10 de abril. Y también se alegó que el Titanic recibió una capa de pintura blanca en el casco antes de su viaje inaugural para darle un aspecto más elegante y limpio. Por eso se dice que muchos pasajeros y tripulantes notaron el olor a pintura fresca en el interior y el exterior del barco. Entonces, esta teoría dice que JP Morgan envió el Olympic dañado, disfrazado del Titanic al Océano Atlántico porque sabía que se iba a romper. Muy cerca de donde se hundió el Titanic va a estar un barco que va a ser propiedad también de JP Morgan y va a ser el Californian. Según las conspiraciones, se suponía que este barco iba a tener que llegar a rescatar a la gente porque se suponía que nadie iba a tener que morir, solamente era cobrar un seguro. ¿Qué pasó? El Californian, que era el barco que estaba más cerca del Titanic, nunca llegó. Supuestamente el capitán se quedó dormido. Supuestamente la persona que estaba en el mando de control, que se encargaba de recibir estos mensajes, había terminado su turno y directamente apagó la radiotransmisora. Así que de esta teoría de conspiración también vas a tener que sacar vos tus propias conclusiones. ¿Se cambió el Titanic por el Olympic para cobrar un seguro o no? Así que bueno, esas fueron todas las cosas que tenía para contarte del Titanic. Si bien hay muchas, pero muchas más cosas para contarte, como por ejemplo testigos sobrevivientes dijeron que hubo disparos en el Titanic en el momento del caos. Se dice que hubo un incendio previo a la salida del Titanic, lo cual debilitó el casco de este, pero esas son cosas que se pueden investigar. También hay un testigo que dice que hubo una pelea en el mando de control, él estaba ahí en ese momento, solamente que cambió las versiones tantas veces que ya nadie le cree. Te agradezco mucho por haber estado acá en este primer Conspiraciones Cebadas. Espero que te haya gustado, recabé demasiada información y te la traje masticada para que no tengas que hacer nada más que escuchar y disfrutar. Así que nos vemos en el próximo Historias Cebadas. Si te gustó, por favor, recomendalo y te voy a hacer una pregunta. Si fuiste de los que vio la película del Titanic, Rose, ¿le podría haber hecho un lugarcito a Jack en esa plataforma en la que estaba flotando? Hasta luego.